El papel en mi mano es un insulto. Un trozo de papel oficial que pesa más que la lápida de nuestros padres. Aviso de venta. Gritan las letras en negrita, plantadas sobre un poste de madera nueva que profana la tierra donde aprendí a caminar hace más de 60 años. El viento de la costa de Oregón, ese que siempre trajo consigo el olor a pino y a sal, hoy solo arrastra un frío que se me mete en los huesos, un frío que a mis 69 años siento más profundo. Proviene de la figura inmóvil junto al viejo roble, mi hermana, Harper. Su abrigo gris se confunde con la niebla matutina, pero no hay nada borroso en la rigidez de su espalda, ni en la forma en que su barbilla apunta hacia el horizonte, deliberadamente lejos de mí, como si yo fuera una mancha en su paisaje perfecto. No me mira, no ha necesitado hacerlo en toda la mañana. Su silencio es una confesión más ruidosa y cruel que cualquier grito. La venta de nuestra granja, el único hogar que hemos conocido, no es una decisión financiera. Lo sé con una certeza que me vacía por dentro. Es un veredicto. Es el golpe final de un mazo que ha estado suspendido sobre mi cabeza durante décadas, invisible para mí, pero perfectamente calibrado por ella. Me siento como una extraña en mi propio recuerdo, una espectadora de la demolición de mi alma, y la arquitecta de mi ruina es la misma niña con la que juré compartir hasta el último secreto bajo este mismo cielo, en la seguridad de nuestra fortaleza de madera. Mis dedos artríticos se arrugan alrededor del aviso, el papel cruje en protesta, un sonido débil contra la inmensidad de esta traición familiar. Un coche desconocido, un sedán oscuro y brillante que no pertenece a este camino de grava, acaba de aparcar, y el sonido rasga la quietud como una cuchillada. La pérdida de control es absoluta, una caída libre en un abismo sin fondo visible, un terror que no debería sentir una mujer en el ocaso de su vida. Todo lo que anclaba mi existencia, la tierra bajo mis pies, los recuerdos en cada rincón de la casa, el lazo inquebrantable que creía tener con mi hermana, se ha disuelto en el aire gélido de esta mañana, dejándome varada, con el corazón hecho añicos y sin un lugar en el mundo al que llamar hogar. Recuerdo el verano de mis 14 años, cuando papá nos ayudó a construir la casa en el árbol, justo en ese roble donde ahora Harper, a sus 72 años, monta guardia sobre mi desdicha. Juramos allí, con las manos manchadas de savia y tierra, que la granja sería nuestro santuario para siempre, un refugio contra el mundo. Prométeme que nunca dejarás que nadie nos separe de este lugar, Mel, me dijo, con la seriedad que solo una adolescente puede invocar, sus ojos grandes y fijos en los míos. Yo se lo prometí, y durante 55 años he cumplido. Fui yo quien se quedó a cuidar a mamá y papá en su vejez, quien remendó el techo después de las tormentas de invierno, y mantuvo las cercas en pie, mientras ella construía su vida brillante en la ciudad. Ahora, esos sacrificios se sienten como las herramientas de mi propia ruina, los peldaños que yo misma coloqué para que ella pudiera subir y empujarme al vacío. Pienso en sus visitas, cada vez más esporádicas, en sus comentarios casuales, disfrazados de una preocupación que ahora reconozco como manipulación psicológica. Melody, esta casa es demasiado para una mujer de tu edad. ¿No te sientes aislada aquí, tan lejos de todo? ¿A tu edad? Deberías estar en un lugar con más asistencia. Frases que en su momento tomé como un cariño torpe, pero que ahora, a la luz de este cartel de venta, resuenan como las cuidadosas pinceladas de un plan maestro. Cada recuerdo compartido se tiñe de esta nueva y amarga verdad. Las risas en la cocina mientras horneábamos galletas, las largas charlas en el porche viendo el atardecer, ¿fueron reales o solo parte de una fachada que ella mantenía mientras afilaba el cuchillo en secreto? El vínculo que yo atesoraba como el pilar de mi vida, para ella no era más que una estructura que planeaba demoler desde los cimientos. La traición duele de una forma única, porque no solo rompe el futuro, sino que envenena cada rincón de un pasado que abarca casi 7 décadas, dejándote sin nada a lo que aferrarte. ¿Y si tiene razón? La pregunta se desliza en mi mente como una serpiente, venenosa y helada. Tal vez realmente soy yo la que no ve las cosas con claridad.
Harper siempre fue la pragmática, la que tenía los pies en la tierra mientras yo soñaba despierta entre los árboles. Quizás mi amor por este lugar me ha cegado, convirtiéndome en una guardiana obstinada de un mausoleo en lugar de una casa. Su voz resuena en mi cabeza, metódica y condescendiente, insinuando que mi mente ya no es lo que era, que los años me han vuelto incapaz. Estás demasiado apegada, Melody. No es sano y menos a tu edad. Sus palabras de la última llamada telefónica ahora se sienten como un diagnóstico, una sentencia sobre mi cordura. Me toco la frente, esperando sentir fiebre, alguna prueba física de que estoy desvariando, pero solo siento la piel fría y arrugada. El conflicto interno es una tormenta furiosa. Una parte de mí se aferra a la certeza de su crueldad, mientras otra, agotada y herida por el impacto de la traición, se pregunta si no estaré exagerando, si no seré yo la villana en una historia que he malinterpretado por completo. Esta incertidumbre es su arma más afilada. Me ha hecho dudar de mi propio juicio, de mi capacidad para gestionar mi vida. La presión psicológica es asfixiante, un nudo en la garganta que me impide gritar. Me miro las manos, con sus venas marcadas y sus manchas de la edad, y me pregunto si son las manos de una mujer traicionada o las de una anciana que ha perdido el contacto con la realidad. Por un instante aterrador, creo más en su versión que en la mía, y ese es su mayor triunfo. Harper por fin se mueve. Camina hacia mí con pasos lentos y medidos, su rostro una máscara de compasión ensayada. No hay rastro de la frialdad de antes. Ahora sus ojos están llenos de una tristeza calculada. Mel, sé que esto es difícil, dice, su voz suave como el terciopelo. Incluso intenta tomar mi brazo, un gesto que esquivo instintivamente, un retroceso que la hace fruncir el ceño por una fracción de segundo. Lo hago por tu bien, para que finalmente puedas descansar, estar segura, sin las preocupaciones de este lugar. La palabra segura sale de su boca como un veneno endulzado, una jaula presentada como un santuario. Ella habla de deudas inexistentes, del coste insostenible del mantenimiento de la granja, tejiendo una red de mentiras con la destreza de una araña experimentada. Cada palabra es una pieza de su narrativa, donde ella es la hermana responsable que toma una decisión dolorosa por el bien de su hermana mayor, y yo soy la sentimental e inestable que se niega a ver la realidad. El agente inmobiliario, un hombre de sonrisa fácil a quien Harper presenta como un viejo amigo de la familia, asiente con simpatía desde la distancia, reforzando la farsa. Es una actuación impecable, un teatro del absurdo diseñado para aislarme y pintarme como una anciana senil. A pesar de su postura de cuidado genuino, una frase se le escapa, delatando sus verdaderas intenciones. Es hora de que las cosas vuelvan a su orden natural, murmura, casi para sí misma, mientras mira hacia el viejo roble con una extraña intensidad. En esa frase no hay preocupación, solo una sed de restitución, un eco de una vieja rencilla que yo no logro identificar. Es una grieta diminuta en su fachada, pero a través de ella veo un abismo de resentimiento. En ese momento, la duda se evapora y es reemplazada por una certeza helada. Esto no es por mi bien. Esto es un castigo. El apartamento que Harper ha alquilado para mí en Portland es impecable, moderno y completamente impersonal. Las paredes son de un blanco estéril que lastima los ojos. Los muebles de líneas rectas y colores neutros parecen sacados de un catálogo, y las ventanas del suelo al techo ofrecen una vista panorámica de otros edificios idénticos. Un laberinto de cristal y acero. Huele a pintura fresca, a limpiador de limón y a una profunda soledad. Harper lo describe como un nuevo comienzo, un lugar práctico y seguro para que te reagrupes, con asistencia cerca si la necesitas. Para mí, se siente como una celda de lujo, un acuario donde soy el pez expuesto. Cada objeto ha sido elegido por ella, cada rincón diseñado para recordarme que ya no tengo control sobre mi propia vida. He pasado de la inmensidad de los campos y el cielo abierto a una caja de cristal suspendida sobre el asfalto. Los sonidos son lo peor, una tortura constante para mis oídos acostumbrados a la paz. En la granja,
Me dormía con el canto de los grillos y el susurro del viento en los árboles. Aquí, el zumbido constante del tráfico, las sirenas que atraviesan la noche y el murmullo de los vecinos a través de las paredes delgadas son una banda sonora perpetua de ansiedad. He intentado darle un toque personal, colocar una vieja foto de nuestros padres en la mesita de noche, pero la imagen parece fuera de lugar, un artefacto de otro mundo. La pérdida de autonomía es palpable en cada detalle. El portero que me saluda con una familiaridad que no le he dado, las llaves electrónicas que Harper maneja con más soltura que yo, la agenda de visitas y actividades que ha organizado para mantenerme ocupada, y en realidad, para vigilarme. Harper insiste en que este cambio me beneficiará, que me ayudará a reconectar con el mundo, pero su control es asfixiante. Me ha alejado de mis pocos vecinos, de mi rutina, del único paisaje que conocía y amaba. El aislamiento aquí es más profundo que en la granja, porque no es físico, es emocional. Estoy rodeada de miles de personas, pero nunca me he sentido tan sola. Este lugar, presentado como un regalo generoso, no es más que el segundo acto de su plan: despojarme de mi identidad, pieza por pieza, hasta que no quede nada de la mujer que era, hasta que dependa completamente de ella. Mientras desempacaba la última de las cajas que Harper había preparado con una eficiencia aterradora, una de las más pesadas se me resbaló de las manos. El cartón se rasgó por una esquina y el contenido se desparramó por el suelo de madera laminada. Entre libros de bolsillo que yo no recordaba haber guardado, encontré una carpeta de cuero vieja y desgastada. No era mía. Con un nudo de aprensión en el estómago, la abrí. Dentro, había una serie de documentos que me helaron la sangre hasta los huesos. Eran extractos bancarios de una cuenta conjunta de mis padres que se suponía cerrada, pero que mostraba actividad reciente. Y junto a ellos, solicitudes de préstamos a mi nombre que yo nunca firmé, todas denegadas, pero fechadas a lo largo de los últimos 5 años. Las firmas eran imitaciones burdas, pero convincentes de la mía. Cada papel era una pieza de un rompecabezas macabro que mi mente se resistía a armar. Harper no había decidido vender la granja de la noche a la mañana. Llevaba años construyendo el caso, fabricando un historial de inestabilidad financiera para justificar su toma de control. Las conversaciones sobre mi supuesta mala gestión del dinero, los comentarios casuales sobre facturas impagadas, que yo nunca recordaba haber visto. Todo encajaba con una claridad nauseabunda. Había estado sembrando la narrativa de mi incompetencia mucho antes de dar el golpe final. Era una traición premeditada, fría, metódica y de una crueldad que apenas podía comprender. Conecté los puntos con una claridad aterradora. La vez que me dijo que se encargaría de la declaración de impuestos porque era demasiado complicado para mí, y yo, agradecida, le di todos los papeles. La insistencia en digitalizar todos los documentos de la granja y guardarlos en la nube, a la que solo ella tenía acceso completo, por seguridad, no eran actos de ayuda, eran movimientos estratégicos para desarmarme, para quitarme el acceso a mi propia historia financiera. La venta de la granja no era el inicio de la traición, sino la culminación de un largo y silencioso asedio a mi vida. Harper me visita a diario, bajo el pretexto de asegurarse de que me estoy adaptando bien. Cada visita es una prueba de resistencia, un acto de teatro en el que yo soy la única espectadora que conoce la verdad. Se sienta en el sofá de diseño que ella eligió, me sirve un té de hierbas que ella compró, y me pregunta sobre mi día con una sonrisa que no le llega a los ojos. ¿Ves? No era tan terrible, ¿verdad? La ciudad tiene mucho que ofrecer, solo tienes que darte una oportunidad, dice, mientras su mirada recorre el apartamento, evaluando mi sumisión, comprobando que sigo en mi jaula. Un día, reuniendo cada gramo de valor que me quedaba, intenté resistir. Harper, sobre las finanzas de la granja, encontré unos papeles. Empecé a decir, mi voz apenas un susurro tembloroso. Ella me interrumpió al instante, su tono cambiando de la dulzura a una firmeza afilada como el cristal. Melody, ya hablamos de esto. No te atormentes con detalles que ya no te conciernen. Tu única preocupación ahora debe ser descansar y recuperarte. La palabra recuperarte cuelga en el aire.
Una insinuación de que estoy senil, de que mi mente no es de fiar. Es una manipulación experta, que me desarma y me hace sentir pequeña y confundida. A veces, intento un desafío más directo, aunque me cueste un esfuerzo sobrehumano. No me gusta este lugar. Quiero volver a casa. Su respuesta es siempre la misma, una mezcla de lástima condescendiente y reproche. Ese lugar ya no es nuestro hogar, Mel. Es un ancla a un pasado que te estaba hundiendo. Tienes que aceptar la realidad para poder avanzar. Cada una de sus frases es un muro que me impide avanzar, una reafirmación de su control. Siento cómo mi voluntad se erosiona con cada una de estas interacciones, pero en el fondo, una pequeña brasa de ira se niega a extinguirse. Aunque mi resistencia es tímida y fácilmente aplastada, sé que no puedo dejar que me convenza de su versión de la verdad. Una noche, incapaz de dormir por el ruido incesante de la ciudad, me senté en el suelo frío del apartamento y saqué la carpeta de cuero de debajo de mi cama. La abrí de nuevo, no con la confusión de la primera vez, sino con una creciente y helada furia. Cada documento falso, cada extracto bancario, era un testimonio de su engaño metódico. La narrativa que Harper había construido con tanto cuidado, la de la hermana preocupada y la desvalida Melody, comenzó a desmoronarse en mi mente, revelando la estructura podrida que había debajo. No estaba loca, no era incompetente, estaba siendo estafada por mi propia sangre. Fue un momento de claridad tan súbito y violento como un relámpago en una noche oscura. De repente, vi a Harper no como mi hermana mayor, la que una vez me protegió, sino como mi adversaria. El dolor seguía ahí, un océano profundo y negro, pero ahora flotaba sobre él una balsa de rabia. Esta rabia no era destructiva, era un combustible. Me dio un propósito. Ya no se trataba solo de recuperar la tierra, un lugar físico, sino de recuperar mi propia voz, mi propia historia, que ella había intentado reescribir con tanta arrogancia y crueldad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de la ciudad, que antes me parecían opresivas y anónimas, ahora se veían diferentes. Eran millones de testigos silenciosos de mi decisión. Aún no sabía cómo lo haría, ni qué pasos daría, pero la sumisión había terminado. Una determinación fría y sólida se asentó en mi pecho, desplazando el miedo y la confusión. Harper había subestimado mi resiliencia. Pensó que me había quebrado, pero solo había conseguido despertar una fuerza que ni yo sabía que poseía. La semilla de la rebeldía había sido plantada en el terreno más hostil y estaba lista para crecer. El primer acto de mi silenciosa rebelión fue pequeño, casi imperceptible para cualquiera que no fuera yo, pero se sintió como mover una montaña. Harper había programado una cita con un terapeuta para mí, para ayudarme a procesar mi duelo y mi transición, según sus palabras cuidadosamente elegidas. La mañana de la cita, me vestí como si fuera a ir, pero en el último momento tomé una decisión. Apagué mi teléfono, un gesto que se sintió increíblemente poderoso. Me puse mis viejas y fieles botas de caminar, las únicas que insistí en traer de la granja, y salí del apartamento. En lugar de dirigirme al consultorio del médico en el centro, tomé un autobús que me llevó a las afueras de la ciudad, a un parque estatal con senderos que se perdían entre árboles altos y helechos empapados de rocío. Necesitaba el olor a tierra húmeda, el silencio roto solo por el canto de los pájaros, para recordar quién era yo lejos de su influencia y de sus paredes blancas. Pasé horas caminando, sin rumbo fijo, dejando que el ritmo de mis pasos marcara un nuevo compás en mi interior, uno de independencia y control. Cada respiración de aire fresco y puro era un acto de desafío contra la atmósfera sofocante y artificial del apartamento. No estaba huyendo, estaba reclamando un fragmento de mi autonomía, un pedazo de mi alma. Observé a una familia haciendo un picnic, a una pareja de ancianos paseando de la mano, y me di cuenta de que el mundo seguía girando, y que yo todavía tenía un lugar en él, uno que debía definir por mí misma. Sabía que habría consecuencias. Al volver al anochecer, encendí el teléfono y la pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. 20 llamadas perdidas y una serie de mensajes de texto de Harper, cada uno más urgente y autoritario que el anterior,
pasando de la preocupación al pánico y finalmente a la ira pura. Cuando finalmente la llamé, su voz era una mezcla de furia y pánico controlado. «Melody, ¿dónde diablos estabas? Tenía a toda la ciudad buscándote. Estaba a punto de llamar a la policía para reportarte como desaparecida». Su intento de hacerme sentir irresponsable y senil, una táctica que antes me habría desmoronado, ya no funcionó. Con una calma que me sorprendió a mí misma, respondí: «Necesitaba aire fresco, Harper. Estoy bien. Cancelé la cita porque no la necesito». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea, un vacío donde normalmente estaría mi disculpa. Fue la primera vez que no seguí su guión. La primera vez que tomé una decisión por mí misma sin pedir permiso ni dar explicaciones. La consecuencia inmediata fue una visita furiosa de Harper esa misma noche, pero yo ya no era la misma mujer que había dejado por la mañana. La grieta en mi jaula se había abierto y había probado el sabor de la libertad. Un par de días después, en medio de la tensa calma que siguió a mi acto de rebeldía, una llamada inesperada rompió el silencio. Era el comprador, el hombre cuyo nombre figuraba en el contrato de venta. Se presentó como Weston Hayes. El apellido me resultó extrañamente familiar, una nota lejana en la sinfonía de mi pasado, pero no pude ubicarlo de inmediato. Dijo que estaba en la ciudad por unos días y que le gustaría reunirse conmigo, si no era una molestia, para hablar sobre la propiedad. Algo en su voz, una mezcla de respeto y una vacilación casi tímida, me hizo aceptar. Nos encontramos en una pequeña cafetería anónima, lejos de mi apartamento y de los ojos vigilantes de Harper. Weston era un hombre de unos 38 años, con una mirada seria y empática que parecía fuera de lugar en alguien que estaba a punto de beneficiarse de mi desgracia. Al sentarse, me explicó la razón de su interés en la granja, y en ese momento, mi mundo se inclinó sobre su eje una vez más. Su padre era Thomas Hayes, mi primer amor, el chico con el que había pasado un verano inolvidable y mágico antes de que su familia se mudara y la vida nos separara para siempre. Weston había llegado a Oregón buscando un trozo de la historia de su padre, quien había fallecido el año anterior, a la misma edad que yo tengo ahora. En sus últimos meses, le había hablado con nostalgia de la granja, de una joven llamada Melody y de un verano que lo había marcado profundamente. Venía con una visión idealizada, casi sagrada, esperando encontrar un lugar lleno de recuerdos felices que pudiera preservar en honor a su padre. En cambio, se había topado con la palpable hostilidad de Harper durante la firma de los papeles iniciales, y ahora, al verme, notó el dolor y la fragilidad en mis ojos. «Señora Miller», comenzó, y luego se detuvo, corrigiéndose. «Melody». Harper me contó una historia sobre por qué vendían, sobre su necesidad de cuidados y de un entorno más manejable para usted. Pero al verla, y al ver cómo la trata, algo no encaja. La mujer que mi padre describió no es la persona que su hermana dice que es. En lugar de la frialdad de un empresario, encontré una calidez y una curiosidad inesperadas. La conexión con su padre me desarmó, y por primera vez en semanas, sentí que podía confiar en alguien. Le conté fragmentos de mi verdad, la sensación de estar atrapada, la traición, el aislamiento. Él escuchó atentamente, asintiendo lentamente, su propósito inicial transformándose ante mis ojos. Mi padre me habló de una promesa que se hicieron, dijo en voz baja, inclinándose sobre la mesa, algo sobre un tesoro que escondieron en la casa del árbol, una caja de metal. La mención de esa promesa olvidada, una cápsula del tiempo infantil, me golpeó con la fuerza de un rayo. Weston no era mi adversario. Su llegada, que yo había temido como el sello final de mi derrota, se estaba convirtiendo en un salvavidas. Se había convertido en un aliado inesperado, conectado a mí por un eco del pasado, un fantasma amigo. La mención de la cápsula del tiempo por parte de Weston encendió una chispa en mi memoria, una luz en la oscuridad de mis pensamientos. Era una vieja caja de galletas de metal, azul y con dibujos de barcos, que Thomas y yo habíamos llenado de tesoros de nuestro verano juntos. Una concha perfectamente lisa, una entrada de cine, una foto descolorida, y luego,
En un acto ceremonial con Harper, que entonces tenía 17 años, como única testigo, la habíamos escondido bajo una tabla suelta del suelo de la casa del árbol. Nunca se lo diremos a nadie, ni siquiera a los pájaros, había jurado Harper ese día, convirtiéndose en la guardiana de nuestro secreto. Con Weston como cómplice, trazamos un plan arriesgado pero necesario. Él, como comprador oficial, tenía derecho a visitar la propiedad para inspecciones adicionales. Usaría esa excusa para llevarnos a la granja al día siguiente, sin levantar las sospechas de una Harper cada vez más paranoica. El viaje de regreso a la granja fue un torbellino de nervios y una esperanza frágil. Ver mi hogar a través de los ojos de Weston fue extraño. Él señalaba la belleza arquitectónica de la casa, la majestuosidad de los árboles centenarios, mientras yo solo veía un campo de batalla lleno de fantasmas. Subimos la vieja escalera de cuerda de la casa del árbol, cada peldaño crujiendo bajo nuestro peso como un suspiro del pasado. El aire allí arriba olía a madera vieja y a recuerdos. Encontré la tabla suelta exactamente donde la recordaba, cubierta por una fina capa de polvo y hojas secas. Con el corazón latiéndome en el pecho con una fuerza dolorosa, la levanté. La caja de metal estaba allí, oxidada por el tiempo, pero intacta. La llevamos de vuelta al coche de Weston como si fuera un tesoro de guerra, un artefacto que contenía la clave de todo. No nos atrevimos a abrirla hasta estar a kilómetros de distancia, en el estacionamiento de un restaurante de carretera. Con manos temblorosas, forcé la tapa oxidada. Dentro, junto a la foto descolorida de Thomas y yo, sonriendo al sol, un puñado de canicas y una pluma de halcón, había algo más. Algo que yo no había puesto allí. Una serie de cartas, dobladas y amarillentas. Estaban escritas con la caligrafía adolescente, pero inconfundible, de Harper, dirigidas a nadie en particular, como las páginas de un diario secreto. Al leer la primera, un escalofrío me recorrió la espalda. Estaban llenas de una amargura y un resentimiento sorprendentes, detallando cada pequeña ofensa, cada momento en que se sintió invisible o desplazada por mí y por Thomas. La traición de Harper no era reciente. Tenía raíces profundas y oscuras, plantadas hace más de 5 décadas en el suelo fértil de los celos. Leer esas cartas fue como abrir una puerta a una habitación oscura y sellada que nunca supe que existía en nuestra casa compartida. La duda interna que me había atormentado durante semanas se disolvió por completo, no con un susurro, sino con una explosión, reemplazada por una rabia fría, lúcida y cortante como el diamante. Cada palabra escrita por su mano adolescente era una prueba irrefutable de que su resentimiento no era una reacción a mis supuestos fracasos recientes, sino el motor secreto que había impulsado sus acciones durante toda su vida. El relato de la promesa rota, un juramento infantil que ella había torcido y magnificado en su mente hasta convertirlo en una traición monumental de mi parte, estaba allí, descrito con un veneno que me dejó sin aliento y con el corazón helado. Se sentía traicionada no por la venta de la granja, sino por un verano de felicidad que no le había pertenecido. La percepción de la verdadera profundidad de su engaño me golpeó con la fuerza de una ola. No solo había planeado robarme mi hogar, había pasado décadas alimentando un agravio, cuidándolo como una planta carnívora en un invernadero secreto, esperando el momento perfecto para que floreciera en esta cruel y desproporcionada venganza. Mi dolor por la hermana que creía tener se transformó en una furia justa y poderosa por la mujer que realmente era. Ya no sentía lástima por mí misma. Sentía una oleada de poder, una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. Tenía que luchar no solo por la granja, sino por la verdad de mi propia vida, que ella había intentado sistemáticamente borrar y reescribir a su antojo. Weston, sentado a mi lado en el silencio del coche, leyó las cartas conmigo, su expresión pasando de la sorpresa a la indignación y finalmente a una sombría comprensión. «Esto es monstruoso, Melody», susurró, su voz llena de una empatía que me ancló. «Esto no es una disputa, es una obsesión». Su validación fue el último empujón que necesité.
La mujer vacilante y asustada que había salido de Portland esa mañana había desaparecido para siempre. En su lugar, había una mujer con una misión. Mi determinación se solidificó, convirtiéndose en una armadura. Harper había construido su caso sobre mentiras y manipulación, pero yo ahora tenía la verdad en mis manos, en la forma de una vieja caja de galletas oxidada y las confesiones escritas de una adolescente celosa, cuya sombra se había extendido por 50 años. Armada con mi nueva certeza y la evidencia física de las cartas, decidí cambiar de táctica. Una confrontación directa y emocional era lo que Harper esperaría y lo que sabría desviar con facilidad, llamándome histérica o senil. En cambio, opté por desestabilizar su narrativa con preguntas sutiles y punzantes, como agujas envenenadas. Durante su siguiente visita de control a mi apartamento, mientras me hablaba con entusiasmo forzado de los beneficios de la vida en la ciudad, la interrumpí en mitad de una frase. Harper, estuve pensando en la vieja casa del árbol, dije. Mi tono casual, casi nostálgico, pero mis ojos fijos en los suyos para no perderme ni un ápice de su reacción. ¿Recuerdas esa caja de galletas azul que escondimos allí? La de Thomas y yo. La que tenía barcos dibujados. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Fue un cambio casi imperceptible, pero para mí fue tan evidente como un trueno. Una microexpresión de pánico cruzó su rostro antes de que su máscara de compostura volviera a su lugar. Fue la primera grieta visible en su armadura de superioridad. Se recuperó rápidamente, forzando una risa ligera y condescendiente. Por Dios, Melody, ¿de dónde sacas esas cosas? Apenas recuerdo haber jugado allí. Tienes una memoria increíble para las tonterías. Su negación fue demasiado rápida, demasiado enfática. Continué, implacable pero suave. Es curioso, porque yo lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que juraste guardar el secreto. Siempre fuiste tan buena guardando secretos, ¿no es así? Cada palabra era una piedra lanzada a la superficie tranquila de su engaño, creando ondas que no podía controlar. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre su rodilla. Su fachada de hermana preocupada comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de un pasado que creía enterrado y olvidado. Su reacción fue reveladora. En lugar de indagar más o seguirme el juego, cambió de tema abruptamente, hablando de un nuevo restaurante que deberíamos probar. Se levantó para preparar más té, sus movimientos un poco más bruscos de lo normal. Por primera vez, no era yo la que se sentía acorralada en estas conversaciones. Era ella. Había perdido el control del guión. Al final de su visita, mientras se iba, se detuvo en la puerta y me miró con una frialdad que ya no intentaba ocultar. No deberías revolver el pasado, Melody. No hay nada bueno para ti allí. No era un consejo. Era una amenaza. Y para mí, sonó como una dulce victoria. Weston, ahora completamente comprometido con mi causa e impulsado por un creciente sentido de injusticia, decidió usar su posición como comprador para investigar más a fondo. Con una excusa perfectamente plausible de due diligence, solicitó ver todos los registros financieros y de propiedad de la granja de los últimos 20 años, un derecho que Harper no pudo negarle sin levantar sospechas masivas. Lo que descubrió en esos archivos polvorientos fue mucho peor de lo que imaginábamos. La traición de Harper no era un acto solitario de resentimiento. Había involucrado a otros en una conspiración bien orquestada. El agente inmobiliario, a quien Harper había presentado casualmente como un viejo amigo, resultó ser un primo lejano de su exmarido, un hombre con un historial de transacciones inmobiliarias dudosas y que había perdido su licencia en otro estado. Juntos, habían infravalorado la propiedad masivamente en la tasación oficial, planeando revenderla rápidamente a un desarrollador de complejos turísticos que esperaba en las sombras, por casi el doble del precio acordado conmigo. Pero la revelación más dolorosa, la que me robó el aliento y me hizo sentir un miedo visceral, fue el descubrimiento de un poder notarial, un documento, firmado supuestamente por mí hacía 5 años,
que le otorgaba a Harper un control casi total y absoluto sobre mis asuntos financieros y médicos en caso de que yo fuera declarada incapaz. Recordé vagamente haber firmado un montón de papeles que ella me trajo con urgencia, después de una fuerte gripe que me dejó en cama durante una semana, diciéndome que eran solo para el seguro y para facilitar los trámites de la granja. Mi firma estaba allí, temblorosa y débil, pero el contexto en el que la obtuve fue una manipulación vil y depredadora. Había convertido mi confianza y mi vulnerabilidad física en un arma legal contra mí. La red no era solo de mentiras. Era una conspiración cuidadosamente construida para anularme como persona. Weston me presentó los documentos en su coche, en una calle tranquila, lejos de posibles oídos indiscretos. Al ver el poder notarial, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo la granja lo que estaba en juego, era mi libertad, mi futuro, mi propia existencia legal. Harper no solo quería despojarme de mi hogar, quería tener el poder de silenciarme para siempre si era necesario, de internarme y despojarme de todo. La escala del conflicto se había ampliado de una disputa familiar a una conspiración criminal. El miedo que sentí fue profundo y helado, pero fue rápidamente superado por una resolución de acero. Esto ya no era una pelea por una promesa rota, era una guerra por mi vida. El miedo, una vez procesado, se transformó en un catalizador para la acción. Sentados en la misma cafetería donde nos conocimos, un lugar que ahora se sentía como nuestro santuario, Weston y yo extendimos los documentos sobre la mesa, transformándola en nuestro cuartel general de guerra. La rabia se había enfriado, convirtiéndose en una estrategia metódica y precisa. Ya no éramos solo Melody, la víctima, y Weston, el buen samaritano. Éramos un equipo con una misión clara: exponer a Harper y a sus cómplices y recuperar mi vida. Weston, con su mente lógica y su conocimiento innato del mundo de los negocios, se encargó de la parte legal. Contactó a un abogado de confianza de Portland, un viejo amigo de su padre, un hombre de mi edad y de reputación intachable llamado Samuel Davis. Le explicó la situación con detalle, enviándole copias de las pruebas. El señor Davis, al ver la evidencia del poder notarial fraudulento y la tasación manipulada, aceptó tomar el caso pro bono de inmediato, indignado por la injusticia. Mi papel en esta guerra era diferente, más sutil, pero igualmente crucial. Yo tenía las llaves del pasado, las que podían desmantelar la justificación emocional de Harper, su supuesta narrativa de hermana agraviada. Mientras Weston y el abogado reunían las pruebas legales y financieras, yo me dediqué a reconstruir la verdad de nuestra historia. Comencé a escribir. Escribí todo lo que recordaba: las promesas, los sacrificios, las conversaciones manipuladoras, la forma en que cuidé de nuestros padres día y noche mientras ella estaba ausente, construyendo su carrera. Recopilé fotografías antiguas, cartas de nuestros padres que me elogiaban por mi dedicación y mi amor por la tierra. Cualquier cosa que pudiera contrarrestar la narrativa de Harper de que yo era una carga y una soñadora inútil. Cada pieza de evidencia, ya fuera un documento legal sellado o una fotografía descolorida, se sentía como una munición que estábamos acumulando para la batalla final. La planificación era meticulosa, cada paso discutido en susurros por teléfono o en notas discretas. Había un sentido de urgencia creciente en todo lo que hacíamos. Sabíamos que Harper no se quedaría de brazos cruzados. Su nerviosismo era palpable. Teníamos que construir un caso tan sólido, tan irrefutable, que cuando lo presentáramos, el castillo de naipes de Harper se derrumbaría de un solo golpe, sin darle oportunidad de contraatacar. Estábamos planeando un contraataque, y esta vez, yo no sería la víctima. Sería la estratega. Harper no era tonta. La combinación de mis preguntas indirectas, que habían plantado una semilla de duda en su mente, y las solicitudes formales de documentos de Weston debió haber activado todas sus alarmas. Su comportamiento cambió drásticamente. Las visitas de preocupación cesaron por completo, reemplazadas por llamadas telefónicas breves, tensas y puramente transaccionales. Podía sentir su sospecha creciendo al otro lado de la línea, una frialdad afilada en su tono.
Empezó a acelerar los plazos de la venta de forma agresiva, presionando a Weston para que cerrara el trato lo antes posible, citando cláusulas en el contrato y amenazando con acciones legales si se demoraba más. Era el sonido de un animal acorralado. La tensión se volvió casi insoportable. Para mantenerla confiada el tiempo suficiente para que nosotros preparáramos nuestro golpe, tuve que volver a ponerme la máscara de la mujer frágil y confundida. Una actuación que me dejaba exhausta cada día. En nuestras pocas interacciones, me mostraba sumisa, haciendo preguntas ingenuas sobre mi nueva vida en la ciudad, fingiendo haber olvidado mis anteriores desafíos. Dejaba que ella creyera que su intimidación había funcionado, que yo había vuelto a mi jaula mental. Tienes razón, Harper. Quizás necesito más tiempo para adaptarme, le decía, mientras por dentro mi corazón latía con furia. Le decía a Weston por mensajes codificados que las cosas estaban tranquilas, nuestra palabra clave para indicar que la fachada se mantenía. Mientras tanto, nuestro trabajo en secreto se intensificaba. Las noches las pasaba al teléfono con el señor Davis, repasando detalles de mi testimonio, mientras Weston seguía desenterrando más conexiones entre Harper, el agente inmobiliario, y el potencial comprador desarrollador. El riesgo era inmenso y tangible. Sabía que si Harper descubría lo que estábamos haciendo antes de estar listos, no dudaría en usar el poder notarial en mi contra de una forma devastadora. Podría intentar internarme, declararme incapaz de tomar decisiones, y todo nuestro esfuerzo se habría perdido. Estaba caminando por la cuerda floja sobre un abismo, sonriendo a mi carcelera mientras en secreto forjaba la llave para mi escape. El escenario para el enfrentamiento final no fue una sala de tribunal fría e impersonal, sino el porche de la casa de la granja, el lugar de tantas promesas, tanto las cumplidas como las rotas. Fue idea de Weston, orquestado bajo el pretexto de una reunión final de cierre, a la que Harper no podía negarse a asistir. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas del viejo roble, creando un ambiente engañosamente pacífico. El señor Davis, nuestro abogado, estaba presente, con un maletín lleno de verdad a sus pies. También estaba el agente inmobiliario, un hombre llamado Frank, que sudaba a pesar del aire fresco de la tarde y no podía mirarme a los ojos. Harper llegó con una confianza arrogante, vestida con un traje impecable, creyendo que estaba a punto de firmar su victoria definitiva. Me miró con una mezcla de triunfo y desdén, la máscara de hermana preocupada finalmente desechada, revelando el rostro duro y frío que había debajo. Se sentó a la cabeza de la vieja mesa de madera, lista para presidir mi rendición. Cuando todos estuvieron reunidos y los papeles de cierre sobre la mesa, no levanté la voz, no grité, con una calma que sentí nacer desde lo más profundo de mi ser, una calma forjada en el fuego de las últimas semanas. Me puse de pie. Antes de que se firme nada, dije, mi voz clara y firme, resonando en el silencio del porche. Creo que hay algunas cosas que todos deberían ver. Saqué la vieja caja de galletas de metal de una bolsa a mis pies y la puse sobre la mesa con un golpe sordo. La abrí y saqué las cartas amarillentas de Harper. Empecemos por aquí, dije, mirando directamente a mi hermana, cuyos ojos se abrieron con horror al reconocerlas. Con una promesa rota y una herida que has alimentado durante 50 años, convirtiendo un recuerdo de infancia en el arma para tu venganza. Su rostro perdió todo el color. Intentó protestar, llamarme delirante, decir que estaba inventando cosas, pero el señor Davis la detuvo con un gesto tranquilo y autoritario. Entonces, él tomó la palabra. Con la precisión de un cirujano, fue presentando, una por una, las evidencias que habíamos reunido. La tasación fraudulenta, comparada con dos tasaciones independientes que mostraban el valor real. Los correos electrónicos entre Harper y Frank, discutiendo el plan para revender la tierra a los desarrolladores. Y finalmente, el golpe de gracia, el poder notarial, junto con una declaración jurada de la enfermera que me atendió durante mi enfermedad, quien recordaba mi estado de debilidad y la insistencia de Harper en que firmara papeles del seguro. Cada documento era un golpe. Cada revelación despojaba a Harper de una capa de su armadura de mentiras. Frank, el agente, se derrumbó, admitiendo el plan entre balbuceos
intentando salvar su propio pellejo. Pero yo solo tenía ojos para mi hermana. Cuando el señor Davis terminó, el silencio que cayó sobre el porche fue absoluto y pesado. Harper no lloró, ni gritó. Simplemente se sentó allí, expuesta, humillada y derrotada. La amargura de décadas finalmente visible en su rostro demudado. La verdad no había necesitado gritos. Su propio peso fue suficiente para aplastarla por completo. La victoria fue silenciosa, pero total y devastadora para ellos. Con la confesión de la gente y las pruebas irrefutables presentadas por el señor Davis, el contrato de venta fue declarado nulo de inmediato. El abogado de Weston, presente para la transacción, rompió simbólicamente su copia del acuerdo. El señor Davis dejó claro que teníamos motivos más que suficientes para presentar cargos criminales por fraude, conspiración y coacción. Ante la perspectiva de un escándalo público, la ruina de su carrera y una posible pena de cárcel, Frank, el agente inmobiliario, aceptó cooperar plenamente con las autoridades y la Junta de Bienes Raíces, lo que llevó a la revocación permanente de su licencia. La red que Harper había tejido con tanto cuidado se disolvió en un instante, como ceniza en el viento. Las consecuencias para Harper no fueron legales, al menos no por mi elección. Demandarla, llevarla a juicio, se sentía como atarme a ella para siempre, encadenarme a su toxicidad, y yo lo único que quería era ser libre. Mi victoria no necesitaba su castigo en una celda. Su castigo fue social y personal, mucho más profundo para alguien como ella. La noticia, aunque manejada con discreción por nuestra parte, se extendió por nuestro pequeño círculo de conocidos y familiares. La imagen de hermana devota y pragmática que había cultivado con tanto esmero se hizo añicos, revelando la manipuladora que era. Se encontró aislada, enfrentada por las mismas personas a las que había mentido. Perdió su reputación, que para ella era más valiosa que cualquier propiedad. La última vez que supe de ella, a través de un primo lejano, había vendido su casa en la ciudad y se había mudado a otro estado, buscando un lugar donde su historia no la persiguiera. La granja volvió a ser mía, sin disputas, sin sombras, sin condiciones. Weston, fiel a su palabra y a la memoria de su padre, se retiró formalmente de la compra, expresando su alegría por el resultado. Al día siguiente, él mismo vino y quitó el poste con el letrero de "Se vende". Ver el camino de entrada libre de esa ofensa fue una de las sensaciones más dulces y liberadoras de mi vida. La victoria externa fue completa. Había recuperado mi hogar, mi autonomía legal y mi nombre. La justicia, aunque tardía y dolorosa, había prevalecido. El eco de la promesa rota finalmente se había silenciado, reemplazado por el sonido de mi propia y tranquila respiración en la tierra, que me pertenecía por derecho y por amor. Recuperar la granja no borró mágicamente las cicatrices. El duelo por la hermana que creí tener fue un proceso lento, profundo y doloroso. Durante meses, caminé por los pasillos de la casa, y en cada rincón me asaltaba un recuerdo, ahora teñido por la amarga luz de la traición. Tuve que aprender a separar a la adolescente que me prometió lealtad en la casa del árbol, una joven que también sufría a su manera, de la mujer adulta que intentó destruirme. Fue un luto por una relación que, en retrospectiva, quizás nunca fue lo que yo pensaba, al menos no para ella. La soledad se sentía diferente ahora. No era la soledad impuesta y asfixiante del apartamento, sino una soledad elegida, un espacio necesario y sagrado para sanar mis heridas, para redescubrirme en el silencio. Weston se convirtió en un amigo constante y leal durante ese tiempo. Venía de visita los fines de semana, no por obligación o lástima, sino por un genuino afecto que creció entre nosotros. Sentados en el porche, con tazas de té caliente entre las manos, hablábamos durante horas. Le conté historias de su padre, anécdotas divertidas y tiernas que llenaron los vacíos de su propia historia, y él, a cambio, me escuchaba hablar de Harper, permitiéndome procesar la rabia, el dolor y la confusión sin juzgarme. A veces, perdonar no se trata de absolver a la otra persona, o decir que lo que hizo estuvo bien, me dijo un día, mientras mirábamos las colinas. Se trata de quitarle el poder que sigue teniendo sobre ti. Es cortar la última cuerda.
Sus palabras me ayudaron a encontrar un cierre emocional, una paz que no creía posible. No sé si alguna vez perdonaré a Harper en el sentido tradicional de la palabra, pero he llegado a un punto de aceptación. Acepto que la amargura la consumió, que su herida infantil era más profunda de lo que yo jamás podría haber sanado. He dejado de buscar respuestas en un pasado que ya no puedo cambiar, y he empezado a mirar hacia adelante, hacia el horizonte. El dolor ya no es una herida abierta que sangra con cada recuerdo. Es una cicatriz, un recordatorio no de la traición que sufrí, sino de mi propia fuerza para sobrevivirla. La resolución no fue un gran evento catártico, sino una serie de pequeños momentos de paz, de amaneceres tranquilos, en los que el único sentimiento que predominaba era la gratitud por estar en casa, entera y libre. Con la paz emocional llegó una nueva energía, un deseo ardiente de transformar no solo mi vida, sino también la tierra que tanto había luchado por proteger. La granja ya no sería un santuario del pasado, un monumento a lo que fue. Se convertiría en un laboratorio para el futuro, un lugar de crecimiento. La idea nació de una de mis conversaciones con Weston, al unir su pasión por la botánica, heredada de su padre, con mi propio conocimiento profundo de las plantas nativas de Oregón. Decidí no vender la tierra, pero tampoco mantenerla como un simple hogar privado. Forjé un nuevo plan, uno que honraría tanto el legado de mis padres y su amor por la comunidad, como el recuerdo del joven Thomas Hayes y su espíritu soñador. Comencé el arduo pero gratificante proceso de transformar una parte de los campos en un jardín botánico comunitario y un centro de retiro para escritores y artistas. Un lugar donde la gente pudiera venir a sanar, a crear, a encontrar inspiración en la belleza salvaje de la costa, tal como yo lo había hecho. Tomé las riendas de mi vida de una forma que nunca antes había hecho. Puse el poder notarial a mi nombre. Contraté a un administrador financiero para que me asesorara y empecé a redactar solicitudes de subvenciones para proyectos de conservación y arte. Cada decisión era mía, audaz y llena de propósito. Contraté a Weston como consultor principal para que me ayudara a diseñar los jardines, uniendo nuestros pasados en un proyecto de futuro compartido, un símbolo de cómo algo hermoso puede nacer de las cenizas. Hoy, mientras superviso la plantación de los primeros árboles jóvenes en lo que será el Jardín de la Promesa, me siento como uno de ellos, con raíces profundas y firmes en esta tierra, pero creciendo con fuerza hacia la luz, hacia el sol. He abrazado una nueva identidad, no como la guardiana de un legado, sino como la arquitecta de uno nuevo. La mujer que fue subestimada, manipulada y silenciada, ahora dirige un proyecto que dará frutos a las generaciones venideras. He encontrado mi verdadera autonomía no en la simple posesión de la tierra, sino en el poder de decidir su futuro, de convertir una historia de dolor en una de esperanza. Este no es solo un nuevo capítulo, es un libro completamente nuevo, y yo soy la única autora. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.